Cuando abrí aquella Biblia y la nota cayó al suelo, sentí como si el mundo entero hubiera dejado de girar. Si ella descubre la verdad, mátala. 7 palabras que transformaron a la esposa dedicada que era en la mujer fuerte que me convertí. Buenos días, mis queridos. Soy doña Consuelo, tengo 78 años y hoy voy a compartir con ustedes una historia que guardé en mi corazón por casi 50 años. Pero antes de comenzar, si estás viéndome, no olvides darle me gusta, suscribirte al canal y contarme en los comentarios desde dónde me estás viendo. Esto me ayuda mucho a seguir compartiendo mis historias con ustedes. Era 1969, yo tenía apenas 29 años. México vivía tiempos difíciles bajo el gobierno de Díaz Ordaz, pero en nuestro pequeño pueblo en el interior de Jalisco, la vida seguía su ritmo tranquilo, como si el resto del mundo no existiera. Yo estaba casada desde hacía 10 años con Antonio, un hombre que todos respetaban. Contador del único banco del pueblo, siempre usaba trajes impecables y era considerado un ejemplo de honestidad y dedicación. Nuestra casa estaba en una calle arbolada, una construcción sencilla, pero cómoda, con un pequeño jardín al frente donde yo cultivaba mis dalias. Teníamos 2 hijos maravillosos, Miguel, de 8 años, un niño inteligente que adoraba leer, y Teresa, de 6 años, una pequeña artista que llenaba hojas y más hojas con sus dibujos coloridos. Yo era lo que llamaban una esposa perfecta en aquella época. Me despertaba antes que todos para preparar el desayuno. El olor a pan casero invadía la casa mientras arreglaba a los niños para la escuela. Antonio tomaba su café leyendo el periódico que el repartidor dejaba en la puerta todas las mañanas. Después de que todos salían, limpiaba la casa, lavaba la ropa y en mi tiempo libre cosía para algunas clientas selectas del pueblo. Fue mi madre quien me enseñó a coser. Decía que una mujer necesita un arte en las manos para nunca pasar necesidad. Poco sabía ella cómo ese consejo cambiaría mi destino. Nuestra vida parecía perfecta a los ojos de los demás. Antonio era cariñoso cuando había visitas. Traía regalos en fechas especiales y nunca faltaba comida en la mesa. Pero detrás de las puertas cerradas había silencios prolongados, ausencias inexplicadas y aquella sensación de que algo importante siempre se me escapaba. Él viajaba con frecuencia por trabajo, principalmente el primer jueves de cada mes. Asuntos del banco, explicaba vagamente. Yo le creía, o tal vez quería creer. Después de todo, los cuestionamientos no eran bien recibidos en nuestro hogar. Una vez, cuando pregunté más detalles sobre uno de esos viajes, me miró con frialdad y dijo: «Tienes un techo sobre tu cabeza y comida en la mesa. No necesitas saber más que eso». Aquel domingo, 17 de agosto de 1969, mi vida cambió para siempre. Lo recuerdo perfectamente porque era el cumpleaños de mi madre. Que Dios la tenga en su gloria. Los niños estaban en casa de mi suegra, doña Amelia, para la comida del domingo. Antonio había salido más temprano, diciendo que necesitaba resolver unos papeles urgentes en el banco antes de una gran transferencia que ocurriría la semana siguiente. Yo estaba sola en casa, luchando contra una migraña terrible que había comenzado durante la noche. El dolor era tan intenso que formaba puntos brillantes en mi visión. Intenté acostarme, pero era imposible. Sabía que Antonio guardaba analgésicos fuertes en su despacho, medicamentos que traía de la Ciudad de México y que funcionaban mejor que cualquier té de hierbas que mi madre me había enseñado. El despacho de Antonio era territorio prohibido para mí y para los niños. Un hombre necesita un espacio donde pueda pensar sin interrupciones, decía él. La puerta siempre estaba cerrada, pero no con llave cuando él estaba fuera. Creo que nunca imaginó que yo me atrevería a entrar allí sin su permiso. Aquel día, sin embargo, el dolor habló más fuerte que el respeto a las reglas no dichas de nuestro matrimonio. Entré al despacho en busca del medicamento. La habitación era sobria, con un escritorio de madera oscura, un sillón de cuero y estanterías llenas de libros que yo dudaba que él realmente leyera. Había un olor característico en el aire, una mezcla de tabaco,
papel viejo y aquella colonia importada que él usaba solamente en sus viajes de negocios. Sabía que los medicamentos estaban en el cajón superior junto con otros objetos personales. Mientras buscaba entre plumas, clips y papeles, sentí un fuerte mareo. Me apoyé en la estantería para no caer y en ese movimiento desequilibré algunos libros. La Biblia de cuero, herencia de familia que Antonio exhibía con orgullo, aunque nunca la había visto abierta, cayó al suelo con un golpe sordo. La Biblia se abrió en la caída y de entre sus páginas amarillentas se deslizó un pequeño pedazo de papel doblado. Mi primer instinto fue recolocar todo como estaba. Antonio se enfurecería si supiera que había tocado sus cosas, pero algo me hizo coger aquel papel. Con manos temblorosas, desdoblé la nota. La caligrafía era de Eduardo, gerente del banco y mejor amigo de Antonio. La reconocí de inmediato. Enviaba tarjetas de Navidad todos los años. El mensaje era corto y aterrador. Si ella descubre la verdad, mátala. Sentí que la sangre se me helaba en las venas. El dolor de cabeza parecía haber desaparecido, sustituido por un entumecimiento extraño. Mis piernas flaquearon y tuve que sentarme en su sillón para no desmayarme. ¿Quién era ella? ¿Sería yo? ¿Qué verdad era esa tan terrible que justificaría matarme? 1000 pensamientos corrieron por mi mente en aquellos segundos que parecieron una eternidad. Con cuidado, coloqué la nota exactamente donde estaba, entre las páginas de Proverbios, y devolví la Biblia a la estantería. Encontré los analgésicos, tomé uno con agua de la cocina y me acosté en la sala, fingiendo descansar, pero mi mente hervía. Cuando Antonio regresó con los niños al final de la tarde, yo ya había tomado mi decisión. No lo confrontaría directamente. Si aquella nota significaba lo que yo temía, cuestionar a Antonio podría ser peligroso. En vez de eso, fingiría que nada había ocurrido mientras descubría la verdad por mi cuenta. Aquella noche serví la cena como siempre. Escuché las historias de los niños sobre la comida en casa de la abuela y las bromas sin gracia que Antonio contó. Por fuera, yo era la misma Consuelo de siempre. Por dentro, algo se había roto para siempre. Los días siguientes fueron un ejercicio de actuación. Mantuve la rutina intacta. El desayuno preparado temprano, los niños listos para la escuela, la casa limpia, la cena en la mesa a las 6 en punto. Pero comencé a prestar atención a cada detalle, cada palabra dicha o no dicha, cada gesto. Noté cómo Antonio cerraba con llave el cajón del escritorio cuando salía, cómo escondía rápidamente papeles cuando yo entraba en la habitación, cómo hablaba en voz baja por teléfono cuando creía que yo estaba ocupada con los niños. Pequeños detalles que antes pasaban desapercibidos, ahora gritaban ante mis ojos. Una semana después del incidente de la Biblia, tuve mi primer descubrimiento concreto. Estaba planchando sus camisas, preparándolas para su próximo viaje de negocios, cuando encontré en el bolsillo interno de un saco un recibo arrugado. Era de una joyería en Guadalajara, ciudad vecina a la nuestra. El valor era exorbitante, casi 3 veces lo que Antonio me daba mensualmente para todos los gastos de la casa. Y el artículo comprado, un anillo de compromiso con diamante solitario. Sentí como si me hubieran dado una bofetada. Antonio nunca me había dado joyas caras. Mi alianza era una pieza simple de oro y tenía algunas bisutería de familia. ¿Para quién sería aquel anillo carísimo? En el mismo bolsillo encontré una pequeña tarjeta con una dirección anotada en Guadalajara. Guardé esa información en mi memoria y coloqué todo de vuelta exactamente como estaba. Mi corazón dolía, pero mi determinación solo aumentaba. Comencé a crear excusas para ir a Guadalajara. Necesitaba telas especiales para mis costuras, quería visitar a una prima enferma, tenía que comprar un regalo para el cumpleaños de Teresa. En cada visita intentaba descubrir más sobre la dirección misteriosa. Fue en la tercera visita que lo conseguí. Encontré la casa. Una construcción bonita en un barrio elegante, muy diferente de nuestra casa sencilla. Disimuladamente, pregunté a una señora que regaba el jardín vecino quién vivía allí. «Ah, es la casa de la joven maestra Mariana»,
respondió la señora alegremente. Una muchacha tan bonita y educada. Está esperando un hijo, pobrecita. El novio viene siempre los jueves. Dicen que trabaja en otro pueblo y solo puede visitarla ese día. Parece que van a casarse en cuanto él resuelva unos problemas con su exesposa. Cada palabra era como una puñalada. Primer jueves del mes, exactamente el día de los viajes de negocios de Antonio. La exesposa sería yo. Ya estaba siendo considerada parte del pasado mientras vivía bajo el mismo techo que él. Volví a casa aquel día con el corazón pesado, pero con una certeza creciente. Mi matrimonio era una farsa y necesitaba descubrir más sobre lo que Antonio estaba planeando. En los días siguientes, continué mi investigación silenciosa. Me hice amiga de doña Iracema, la nueva secretaria del banco, una viuda recién llegada al pueblo. A través de conversaciones aparentemente casuales, durante nuestros encuentros en el mercado o en la misa, fui recolectando información sobre el trabajo de Antonio. Estamos todos tan ocupados con esa gran transferencia que ocurrirá a fin de mes, comentó ella inocentemente después de la misa del domingo. Su esposo y el señor Eduardo se quedan hasta tarde revisando documentos. Nunca vi tanto dinero junto en mi vida. La gran transferencia que Antonio había mencionado. Y, curiosamente, él ya me había avisado que haría un viaje especial justo en esa fecha, un viaje que podría durar más tiempo que lo habitual. Las piezas comenzaron a encajar, formando un cuadro perturbador. Antonio y Eduardo estaban planeando desviar el dinero de la transferencia. La nota, el anillo, la casa en Guadalajara, la mujer embarazada, todo formaba parte de un plan. Robar el dinero del banco y huir para comenzar una nueva vida con Mariana y el hijo que estaba por nacer, abandonándome a mí y a los niños sin un centavo, posiblemente sin vida. Fue cuando recordé una llave extraña que había encontrado en el estuche de afeitar de él meses antes. En aquella época, cuando pregunté qué habría, me dijo bruscamente que era del cajón de un archivo antiguo del banco y la guardó rápidamente. Ahora, aquella llave ganó nuevo significado. Esperé a que él saliera para el trabajo y los niños para la escuela y comencé a buscar. No estaba en el cajón cerrado del escritorio, ni en los bolsillos de los trajes, ni en la caja de documentos importantes. Finalmente, la encontré escondida dentro de un libro hueco falso en la estantería. Irónicamente, un libro sobre ética en los negocios. La llave abría una pequeña caja de metal escondida en el fondo del armario, detrás de las maletas de viaje. Dentro encontré más evidencias del plan: pasajes de barco para Argentina, a nombre de Antonio Méndez y Mariana Oliveira, documentos de identidad falsos y un manojo de cartas de amor firmadas por Mariana, con referencias a nuestro futuro juntos y al bebé que pronto nos completará. La última carta era la más reciente, fechada apenas 2 semanas antes. Mi amor, faltan solo 2 semanas para estar juntos para siempre. Ya arreglé todo como acordamos. La cuna del bebé está montada en la habitación que será de él. Apenas puedo esperar para comenzar nuestra verdadera vida lejos de ese pueblo sofocante y de esa mujer que nunca te mereció. Ten cuidado con los últimos detalles del plan. Como Eduardo siempre dice, si ella descubre la verdad antes de tiempo, tú sabes lo que necesitas hacer, pero sé que todo saldrá bien. Pronto seremos la familia que siempre soñamos ser. Con todo mi amor, Mariana. Las lágrimas corrían por mi rostro mientras leía. 10 años de matrimonio, 2 hijos, miles de cenas servidas puntualmente, ropa lavada y planchada, noches en vela cuidando niños enfermos. Todo esto sería descartado como basura. Y peor, si yo descubriese el plan, sería eliminada. En aquel momento, sentada en el suelo del dormitorio, con las pruebas de la traición y del crimen en las manos, tomé una decisión que cambiaría el curso de mi vida para siempre. No sería víctima, no sería eliminada. Usaría todo lo que descubrí para garantizar el futuro de mis hijos y mi propio futuro. Cuidadosamente, guardé todo como estaba y cerré la caja, devolviéndola al escondite.
La llave volvió al libro hueco en la estantería. Nada delataría que yo había descubierto la verdad. Ahora tenía apenas 2 semanas hasta el gran golpe. 2 semanas para elaborar mi propio plan. Y mientras preparaba la cena aquella noche, sonriendo a Antonio como si nada hubiera cambiado, ya sabía lo que necesitaba hacer. Miro hacia atrás hoy y veo cómo aquella migraña fue, en realidad, una bendición disfrazada. Si no hubiera entrado en aquel despacho, si la Biblia no hubiera caído de aquella manera, si la nota no hubiera resbalado al suelo, mi historia tendría un final muy diferente. Y ustedes, mis queridos, ¿ya tuvieron algún momento en la vida en que un pequeño accidente reveló una gran verdad? Déjenlo en los comentarios. Adoro leer sus historias. Después de descubrir toda la verdad, pasé la noche en vela. Los niños dormían tranquilamente, sin imaginar que nuestro mundo estaba a punto de derrumbarse. Antonio roncaba a mi lado, su sueño pesado de quien no carga culpas, y yo, acostada con los ojos abiertos, veía la luz de la luna entrar por la ventana mientras planeaba cada paso de los días siguientes. Tenía exactamente 2 semanas hasta la fecha de la gran transferencia bancaria que ellos pretendían robar. 2 semanas para actuar antes de que Antonio ejecutara su plan de fuga con Mariana. 2 semanas para salvar mi vida y la de mis hijos. Temprano, a la mañana siguiente, comencé a ejecutar mi plan. Primero, necesitaba dinero propio. No podía depender de los ahorros de la casa que Antonio controlaba rígidamente. Por suerte, yo venía guardando en secreto el dinero de las costuras que hacía. No era mucho, pero sería suficiente para los primeros pasos. Las mujeres de mi época no tenían cuenta en el banco. Comenté con mi clienta más rica, doña Eulalia, viuda de un hacendado, mientras ajustaba el vestido para la boda de su sobrina. Antonio dice que no necesitamos eso, que él cuida de todo. Tonterías, Consuelo, exclamó ella. Toda mujer necesita tener su propio dinero. Te llevaré al gerente del banco en Guadalajara mañana mismo. Eduardo y tu marido nunca lo sabrán. Fue así como abrí mi primera cuenta bancaria en una sucursal de otro banco en otra ciudad. Deposité todo el dinero que había ahorrado en los últimos 5 años. Parecía poco para recomenzar una vida, pero era un inicio. El segundo paso era recolectar pruebas. Necesitaba evidencias sólidas del esquema criminal, no solo las cartas de amor y los pasajes. Si algo saliera mal y Antonio percibiera mis intenciones, yo sería la víctima perfecta, la esposa celosa, inventando historias por venganza. En las mañanas en que Antonio salía más temprano para el trabajo, yo entraba sigilosamente en su despacho. Con cuidado para dejar todo exactamente como lo encontraba, fotografiaba documentos con una pequeña cámara Kodak que había comprado en Guadalajara. Era una Instamatic simple que cabía en la palma de la mano, fácil de esconder entre mis telas e hilos de costura. Cada nuevo documento revelaba más detalles del esquema. Antonio y Eduardo venían desviando pequeñas cantidades desde hacía al menos 3 años, usando cuentas fantasma de clientes ancianos o fallecidos. La gran transferencia sería el golpe final. Desviar un envío de 500,000 pesos que llegaría para la expansión de la fábrica de telas del pueblo. Pero fotografiar no era suficiente. Necesitaba copias de los documentos originales. Fue cuando me acordé de don Moisés, dueño de la única papelería del pueblo. Sus 2 hijos estudiaban con Miguel y su esposa era mi clienta. Inventé una historia sobre querer hacer un álbum sorpresa para el cumpleaños de Antonio con copias de documentos importantes de nuestra vida juntos. Doña Consuelo, usted sabe que no puedo dejar que nadie use la máquina copiadora sin autorización, dijo él rascándose la cabeza. Entiendo perfectamente, don Moisés, respondí con mi mejor sonrisa. Es que quería hacer una sorpresa. Tengo certificados de nacimiento de los niños, nuestro certificado de matrimonio, y quería copiarlos antes de que Antonio llegara del trabajo. Mencioné que haría un vestido nuevo para su esposa como agradecimiento, y el buen hombre cedió. Aquella tarde, mientras los niños estaban en la escuela, copié los documentos más importantes que probaban el esquema. El tercer paso de mi plan era el más difícil: encontrar a alguien confiable para ayudarme.
No podía ser cualquier persona del pueblo. Los tentáculos de Eduardo y Antonio alcanzaban todos los rincones importantes. El delegado local jugaba cartas con ellos los sábados. El juez era padrino de Miguel. El padre escuchaba las confesiones de Eduardo semanalmente. Fue cuando me acordé del inspector Mendoza, un hombre de la capital que venía periódicamente a fiscalizar el banco. Antonio siempre se quejaba de él, llamándolo incorruptible metido a santo. Era exactamente el tipo de persona que yo necesitaba. Descubrí que estaría en la región la semana siguiente para una inspección de rutina. A través de doña Iracema, la secretaria del banco, supe que se hospedaría en la pequeña pensión del pueblo por 3 días. Preparé cuidadosamente un sobre con copias de los documentos más importantes, fotos y una carta explicando toda la situación. Pero, ¿cómo entregarlo sin levantar sospechas? La pensión quedaba frente a la plaza central, donde todos me verían si entrara allí. La solución vino a través de Teresa. Mi hija se había hecho amiga de Marieta, hija de la dueña de la pensión, en la escuela. Organicé una merienda para que las niñas jugaran juntas, ofreciéndome para llevar a Teresa a la pensión después de la escuela. «¡Qué bolsa tan bonita, doña Zenaida!», comenté con la propietaria mientras las niñas jugaban en el patio. «Combina perfectamente con el vestido que estoy haciendo para el aniversario del padre Anselmo. ¿Podría prestármela para tomar la medida de la correa? Prometo devolverla hoy mismo». Ella me prestó la bolsa, y cuando la devolví más tarde, el sobre estaba escondido en el forro interior. Junto, coloqué una nota pidiéndole que la entregara al inspector Mendoza cuando llegara, sin mencionar mi nombre. El cuarto paso era preparar nuestro futuro. Si todo salía bien, Antonio iría a la cárcel. Pero, ¿qué sería de mí y de los niños? Una mujer divorciada con 2 hijos pequeños en 1969 enfrentaría puertas cerradas por todas partes. Retomé contacto con mi amiga de infancia, Lourdes, que vivía en la capital y tenía un pequeño taller de costura. No le conté toda la verdad, solo que mi matrimonio estaba acabando y necesitaría trabajo pronto. «Ven para acá, Consuelo. Estoy necesitando una socia con tu talento. Hay un cuartito en los fondos del taller donde pueden quedarse hasta que se establezcan», dijo ella sin hacer muchas preguntas. Las verdaderas amigas son así. Extienden la mano primero y preguntan después. Mientras tanto, continuaba mi vida normal. Preparaba las comidas favoritas de Antonio, cuidaba de los niños, hacía mis costuras. Por la noche, cuando todos dormían, separaba documentos, arreglaba una pequeña maleta con lo esencial y calculaba mentalmente cuánto tiempo llevaría hasta llegar a la capital si necesitáramos huir a prisa. La semana pasó volando. Antonio estaba cada vez más nervioso, saliendo frecuentemente para encontrarse con Eduardo fuera del horario de trabajo. En vísperas de la gran transferencia, lo noté observando a los niños durante la cena con una mirada extraña, casi melancólica. ¿Estaría sintiendo remordimiento por abandonarlos? El miércoles, un día antes de la llegada del dinero al banco, recibí una señal discreta de que mi plan estaba funcionando. Doña Iracema pasó por mi casa con la excusa de encargar un vestido. «El inspector Mendoza pidió hoy documentos extras de todas las transferencias de los últimos 6 meses», susurró ella mientras yo tomaba sus medidas. «Don Eduardo y su marido están blancos como el papel». Mi corazón se aceleró. El inspector había recibido mi sobre, estaba investigando, pero el peligro también aumentaba. Si Antonio sospechara, podría actuar antes de lo previsto. Aquella noche, durante la cena, noté a Antonio observándome con intensidad mientras yo servía la sopa. Su mirada alternaba entre mí y los niños, como si nos viera por última vez. Un escalofrío recorrió mi espalda. «Consuelo», dijo él de repente, «creo que tendremos que posponer ese paseo del domingo con los niños. Tengo que resolver unos asuntos urgentes». Tragué en seco. El paseo estaba marcado para el día posterior a la transferencia. ¿Sería cuando él pretendía desaparecer? «Claro, querido», respondí con naturalidad, sirviendo más sopa. «Los niños entenderán, ¿verdad, Miguel?». Mi hijo asintió decepcionado. Teresa jugaba con la comida, ajena a la tensión que flotaba sobre la mesa.
Después de acostar a los niños, encontré a Antonio en el despacho, inclinado sobre papeles. La puerta estaba entreabierta, inusual para él. ¿Sería una trampa? Antonio, llamé suavemente. Necesito dinero para comprar tela mañana. Doña Eulalia quiere un vestido nuevo para la boda del sobrino. Él levantó los ojos y por un instante vi algo que nunca había notado antes. Miedo. Claro, dijo sacando algunos billetes de la cartera. Más de lo que yo había pedido, mucho más. Cómprate algo bonito para ti también. Agradecí y me retiré, el corazón martillando. Él nunca había sido generoso sin motivo. ¿Sería un regalo de despedida o de culpa? Volví al dormitorio y me senté ante el tocador, cepillando mi cabello largo y oscuro, aún sin una cana a los 29 años. En el espejo vi a una mujer que ya no reconocía los mismos rasgos, pero los ojos cargaban un conocimiento nuevo, una determinación férrea. Aquella noche, mientras Antonio finalmente dormía, me levanté silenciosamente y fui hasta el cuarto de los niños. Arreglé las mantas de Miguel. Aparté el cabello del rostro de Teresa. Lágrimas silenciosas corrían por mi rostro. Me prometí a mí misma que, independientemente de lo que ocurriera al día siguiente, ellos tendrían una vida de verdad, no basada en mentiras. De vuelta en la cama, no conseguí dormir. El reloj marcaba las horas lentamente, cada tic-tac recordando que el tiempo se agotaba para Antonio, para su plan y para la vida que yo conocía. Amaneció. El día de la gran transferencia llegó con un cielo azul sin nubes. Vestí a los niños para la escuela. Preparé el desayuno como siempre. Antonio parecía distraído, consultando el reloj constantemente. «Voy a trabajar hasta más tarde hoy», anunció, evitando mi mirada. «No me esperes para la cena». «¿Algún problema en el banco?», pregunté inocentemente, sirviendo más café. Él dudó por un segundo. «No, solo burocracia. Ya sabes cómo es». Antes de salir, hizo algo que raramente hacía. Besó mi mejilla y abrazó a los niños largamente. Miguel notó la extrañeza, pero no dijo nada. Mi hijo siempre fue sensible a los cambios de humor. Después de que Antonio salió, me preparé para cualquier escenario. Separé documentos importantes, certificados, cartillas de vacunación de los niños, algunas fotos de familia. Escondí dinero en diferentes lugares de la casa por si necesitaba salir a prisa. Arreglé 2 bultos pequeños con ropa esencial escondidos debajo de la cama. El día se arrastró. Dejé a los niños en la escuela, hice compras en el mercado, cosí un vestido para la esposa del farmacéutico. Actividades normales de una ama de casa común, mientras por dentro yo era un volcán a punto de entrar en erupción. Por la tarde, doña Iracema pasó rápidamente por mi casa con el pretexto de probarse el vestido que yo estaba haciendo. «Hay policías de la capital en el banco», susurró ella mientras yo ajustaba el dobladillo. Llegaron junto con el dinero de la transferencia. El inspector Mendoza está con ellos. Don Eduardo está encerrado en la oficina con 3 hombres de traje. Su marido intentó salir, pero le pidieron que se quedara. Agradecí la información con un gesto, fingiendo concentración en mi trabajo. Cuando ella salió, me senté en la silla de la máquina de coser, temblorosa. Estaba sucediendo. Mi plan estaba funcionando. Pero, ¿qué vendría después? Busqué a los niños en la escuela y los llevé a casa de mi cuñada Lucinda, hermana de Antonio, con la excusa de necesitar terminar un vestido urgente, sin interrupciones. Si algo saliera mal, al menos ellos estarían seguros. Volví a casa y esperé. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de naranja y rojo. Las horas pasaban y ninguna noticia. La cena que preparé se enfriaba sobre la estufa. La casa, generalmente ruidosa con los juegos de los niños, estaba sumergida en un silencio opresivo. A las 8 de la noche oí sirenas. Mi corazón casi se detuvo. Corrí hacia la ventana y vi 3 patrullas policiales pasando rápidamente por la calle en dirección al centro del pueblo, donde quedaba el banco. Media hora después, golpes fuertes en la puerta me sobresaltaron. Abrí con manos temblorosas, esperando encontrar policías.
Era Lucinda, mi cuñada, pálida y jadeante. «Consuelo, ¿ya supiste? Antonio y Eduardo fueron arrestados. Están diciendo que intentaron robar el dinero de la transferencia de la fábrica. ¡Un escándalo! El pueblo entero está en la plaza». Fingí sorpresa y conmoción, agarrándome al marco de la puerta como si necesitara apoyo. «No puede ser. Debe haber algún error». «No hay error», respondió ella, entrando y cerrando la puerta tras de sí. El inspector Mendoza recibió una denuncia anónima con pruebas, documentos, fotos, todo. Ellos estaban desviando dinero desde hace años y había más. Ella dudó, mirándome con una mezcla de lástima y vergüenza. «¿Pero qué, Lucinda?», pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Encontraron pasajes para Argentina a nombre de Antonio y de una mujer llamada Mariana. Dicen que ella está embarazada en Guadalajara. Me dejé caer en la silla, cubriendo el rostro con las manos. No necesitaba fingir el shock o el dolor. Eran reales, aunque yo ya conociera toda la historia. Una cosa era descubrir la traición en secreto. Otra era verla expuesta para todo el pueblo. «Los niños», murmuré, «¿están bien? ¿Durmiendo en tu casa?» «Sí», respondió Lucinda sentándose a mi lado y sosteniendo mi mano. «Pueden quedarse el tiempo que sea necesario. Ahora necesitamos pensar en lo que vas a hacer». ¿Qué iba a hacer? La pregunta resonaba en mi mente mientras Lucinda hablaba sobre abogados, interrogatorios policiales y el inevitable escándalo que seguiría. Yo ya sabía la respuesta, claro. Había planeado cada detalle en las últimas 2 semanas, pero en aquel momento, con la realidad finalmente derrumbándose sobre mi cabeza, sentí una mezcla extraña de alivio y pavor. Mi marido era un criminal, estaba preso. Había traicionado no solo a mí, sino la confianza de toda una comunidad. Tenía otra mujer, otro hijo en camino y, conforme la nota revelaba, me habría matado, de ser necesario. La vida que yo conocía había terminado, pero de alguna forma yo estaba viva. Mis hijos estaban seguros y por primera vez en 10 años de matrimonio, el futuro, incierto y aterrador como parecía, estaba en mis manos. Aquella noche marcó el fin de la Consuelo que yo había sido hasta entonces. La esposa obediente, el ama de casa perfecta, la mujer invisible. Al día siguiente, cuando el sol saliera, comenzaría a forjar una nueva versión de mí misma. Y fue exactamente lo que hice. La noticia del arresto de Antonio y Eduardo se esparció como fuego en paja seca. Nuestro pequeño pueblo nunca había vivido un escándalo de aquel tamaño. El banco cerró por 3 días para la auditoría completa. Policías de la capital ocuparon la delegación local. Periodistas de Guadalajara y hasta de la Ciudad de México llegaron para cubrir el caso del golpe de la Biblia, como lo bautizaron por causa de la nota encontrada entre las páginas sagradas. Yo me convertí de la noche a la mañana en la esposa traicionada del criminal. Las miradas me seguían por las calles, algunas de lástima, otras de curiosidad maliciosa, como si buscaran en mí señales de complicidad o de ignorancia extrema. ¿Cómo no me di cuenta? ¿Cómo no sospeché? ¿Qué hice mal para que él me traicionara? A la mañana siguiente del arresto, desperté en casa de Lucinda. Los niños aún dormían, exhaustos por el cambio de rutina. Recuerdo mirar por la ventana y ver un grupo de vecinas paradas en la acera, cuchicheando y señalando hacia la casa. La noticia sobre Mariana, el embarazo y los pasajes para Argentina ya se había filtrado, probablemente a través de algún empleado del banco o policía indiscreto. «No necesitas enfrentar esto ahora», dijo Lucinda, trayéndome una taza de café. «Quédate aquí con los niños hasta que las cosas se calmen». Pero yo sabía que esconderme solo alimentaría más chismes. Me bañé. Me puse uno de mis mejores vestidos, azul marino con pequeños detalles blancos que yo misma había cosido, y peiné mi cabello con cuidado. Me apliqué un poco de lápiz labial, algo que raramente hacía en un día común. «Voy al mercado», anuncié tomando mi bolso. «Los niños necesitan leche fresca cuando despierten».
Lucinda me miró como si hubiera perdido el juicio. En medio de este alboroto, puedo mandar a mi hijo a buscarla para ti. Necesito mostrar mi rostro, Lucinda. Si me escondo, dirán que estoy avergonzada, que sabía de todo, o peor. Ella no entendió de inmediato, pero años después me confesó que aquel fue el momento en que se dio cuenta de que yo era mucho más fuerte de lo que todos imaginaban. Caminar hasta el mercado aquella mañana fue como atravesar un campo minado. A cada paso sentía las miradas, oía los susurros que cesaban cuando me acercaba. En la carnicería, el silencio cayó cuando entré. Señoras con quienes yo intercambiaba recetas desde hacía años, de repente no sabían qué decir. Fue doña Zenaida, la dueña de la pensión, quien rompió el hielo. Doña Consuelo, qué bueno verla. Estaba justamente comentando lo valiente que está siendo usted en medio de todo esto. ¿Necesita alguna ayuda con los niños? Agradecí con una sonrisa educada. Compré lo que necesitaba y salí con la cabeza erguida. Por dentro temblaba como una hoja al viento, pero jamás dejaría que lo vieran. Aquella pequeña victoria, enfrentar el mercado, me dio fuerzas para lo que vendría después. En la delegación fui informada de que necesitaba comparecer en la capital para prestar declaración. Las autoridades querían confirmar que yo no estaba involucrada en el esquema. El pensamiento de enfrentar a Antonio en un ambiente oficial me aterrorizaba, pero no tenía elección. Los niños estarán bien con Lucinda, aseguró el delegado valiente, un hombre de mediana edad con ojos cansados. Usted volverá el mismo día. 3 días después del arresto, embarqué en el autobús de las 5 de la mañana rumbo a la capital. Vestía un conjunto sobrio, gris, que había pasado la noche anterior ajustando para que quedara impecable. Llevaba en el bolso las fotos de los niños, un pañuelo bordado que mi madre me había dado y el poco dinero que había conseguido reunir. No sabía qué esperar. En la delegación central fui conducida a una sala donde 3 hombres me esperaban. El inspector Mendoza, que yo conocía solo de vista, un fiscal de justicia y un escribano. Me ofrecieron un café que acepté más para tener algo en qué ocupar mis manos temblorosas que por sed. Doña Consuelo, comenzó el inspector Mendoza, queremos dejar claro que usted no está acusada de nada. Solo estamos intentando entender todo el esquema. Su marido y el señor Eduardo mantenían un sistema sofisticado de desvío de dinero desde hace al menos 3 años. Asentí, sintiendo un nudo en la garganta. ¿Usted tenía conocimiento de esas actividades?, preguntó el fiscal, observándome por encima de los lentes. No, señor, respondí con voz firme. Descubrí todo hace 2 semanas por casualidad. Le conté sobre la nota en la Biblia, las investigaciones que hice, los descubrimientos sobre Mariana. Omití solo que había sido yo quien envió las pruebas anónimamente al inspector Mendoza. Algo me decía que debía mantener ese detalle en secreto. La declaración duró casi 4 horas. Respondieron mis preguntas sobre el proceso legal. Me explicaron que probablemente perderíamos la casa, que estaba financiada por el banco y que Antonio enfrentaría varios años de prisión. ¿Y qué hay de ella?, pregunté sin conseguir pronunciar el nombre de Mariana. El inspector intercambió miradas con el fiscal antes de responder. La señorita Oliveira niega su participación en el esquema criminal. Alega que creía que su relación con el señor Méndez era legítima, que él estaba divorciándose. Está embarazada de 7 meses y no será procesada a menos que surjan pruebas de su participación. Sentí un apretón en el corazón, no de celos, sino de una extraña solidaridad. Tal vez ella también había sido engañada a su manera. Antes de partir, el inspector Mendoza me llamó en privado. Doña Consuelo, recibimos una denuncia anónima hace 2 semanas. Documentos, fotos, pruebas concretas del esquema. Fue usted, ¿verdad? Sostuve su mirada sin confirmar ni negar. Sea quien sea, continuó él, salvó no solo el dinero de la transferencia, sino que también evitó que personas inocentes fueran perjudicadas, incluyendo tal vez a usted misma. Me extendió una tarjeta con su contacto en la capital. Si necesita cualquier cosa, no dude en buscarme.
Usted demostró un valor extraordinario. Volví a casa aquella noche con la certeza de que una fase de mi vida había definitivamente terminado. En el autobús, observando el paisaje oscurecer gradualmente, me hice una promesa a mí misma. Los niños jamás sufrirían por las elecciones del padre. Yo les daría una vida digna, llena de amor y honestidad. Los días siguientes fueron un torbellino. Recibí una notificación oficial para desocupar la casa en 30 días. El banco la recuperaría como parte de la compensación por las pérdidas. Tuve que explicar a los niños, de la forma más delicada posible, que el padre había hecho algo malo y estaría ausente por mucho tiempo. ¿Ya no nos quiere?, preguntó Teresa con sus ojos grandes, llenos de lágrimas. Lo que ocurrió no tiene nada que ver con el amor por ustedes, respondí abrazándola. A veces, los adultos cometen errores graves y necesitan enfrentar las consecuencias, pero mamá está aquí y siempre estará. Miguel, mayor y sensible, preguntó si podría visitar al padre. Prometí que cuando fuera posible y seguro, lo llevaría. Esa promesa me costó más de lo que él jamás sabrá. Mientras tanto, el pequeño pueblo hervía con el escándalo. Algunas amigas se alejaron, temiendo la asociación con la familia del ladrón. Otras se acercaron ofreciendo ayuda práctica, ropa para los niños, invitaciones para comidas, pequeños trabajos de costura. Descubrí quiénes eran mis verdaderos amigos en aquellos días sombríos. Lourdes, mi amiga de la capital, confirmó que podríamos quedarnos en el cuartito detrás de su taller. Comencé a planear nuestra mudanza, vendiendo los pocos muebles que me pertenecían, empaquetando recuerdos, decidiendo qué llevar para nuestra nueva vida. Una semana después del arresto, recibí una carta inesperada. Era de Mariana. Con caligrafía delicada en papel perfumado, pedía perdón por el sufrimiento causado, jurando que no sabía del plan criminal, ni que yo y los niños seríamos abandonados sin recursos. Él me dijo que su matrimonio había terminado hace años, que ustedes solo permanecían juntos por las apariencias, escribió. Creí porque quise creer. Ahora cargo un hijo que nacerá con el padre en prisión y un futuro incierto por delante. No pido su amistad, solo que sepa que también fui engañada. Doblé la carta cuidadosamente y guardé. No respondí. No había qué decir, pero aquellas palabras plantaron una semilla que solo florecería años después. El día de la mudanza, vestí a los niños con sus mejores ropas, coloqué nuestras pocas maletas en el taxi y di una última mirada a la casa donde viví por 10 años. No sentí tristeza, solo un vago alivio. Aquellas paredes guardaban más mentiras que verdades. En la estación de autobuses encontramos rostros conocidos que vinieron a despedirse. Lucinda abrazó a los sobrinos largamente, prometiendo visitarlos en las vacaciones. Doña Eulalia me entregó un sobre discretamente. «Un pequeño préstamo», susurró, «para comenzar tu negocio. Sé que me pagarás cuando puedas». El viaje hasta la capital duró 4 horas, pero parecía que estábamos cruzando a otro planeta. Miguel miraba fascinado por la ventana los edificios cada vez más altos a medida que nos aproximábamos. Teresa dormía en mi regazo, exhausta por la aventura. En cuanto a mí, observaba mi reflejo en el vidrio de la ventana. Una mujer de 29 años, oficialmente separada, sin casa propia, con 2 niños para criar y un futuro incierto por delante. Extrañamente, no sentía miedo. Por primera vez en muchos años, respiraba libremente. Lourdes nos esperaba en la estación de autobuses. Su sonrisa amplia y sincera fue como un rayo de sol en medio de la niebla. Me abrazó largamente y después se agachó para saludar a los niños. «Bienvenidos a su nueva vida», dijo ella simplemente. El cuartito detrás del taller era más pequeño de lo que imaginaba. Una cama matrimonial donde dormiríamos los 3, una mesita con 2 sillas, un pequeño armario. El baño era compartido con el taller, pero estaba limpio. Tenía ventanas que dejaban entrar luz natural y Lourdes había colocado flores frescas en un jarrón colorido. «Es temporal», garantizó ella, ayudándonos a organizar nuestras cosas. «Pronto tendrán su propio espacio». Aquella primera noche,
Después de que los niños finalmente se durmieron, exhaustos por el viaje y las novedades, me senté en el pequeño portal de los fondos. El cielo de la capital era diferente. Menos estrellas visibles, más luces artificiales, el ruido constante de coches a lo lejos. Todo era extraño, y aún así sentí una paz inexplicable. Allí, bajo aquel cielo desconocido, juré que transformaría nuestra tragedia en triunfo. No sería apenas la exmujer del bandido, la pobrecita abandonada con 2 niños. Sería Consuelo, costurera, madre, mujer independiente, alguien que encontró una nota amenazadora y en vez de convertirse en víctima, la usó como catalizador para su liberación. Los primeros meses fueron durísimos. Trabajaba en el taller de Lourdes durante el día, haciendo ajustes y costuras simples. Por la noche, cuando los niños dormían, creaba modelos propios, soñando con el día en que tendría mi propia clientela. Miguel y Teresa fueron matriculados en la escuela pública local, un gran cambio para niños que venían de una escuela pequeña en el interior. El dinero se contaba peso a peso. Muchas noches, después de que los niños se iban a dormir, yo lloraba silenciosamente, exhausta por el trabajo, preocupada por el futuro, herida por los recuerdos. Pero cuando el sol salía, me lavaba la cara, me aplicaba un poco de lápiz labial y enfrentaba un día más. Antonio fue condenado a 8 años de prisión. Eduardo recibió una pena mayor por ser el mentor del esquema. Cuando la sentencia salió en los periódicos, se la mostré a mis hijos, no para alimentar rabia o rencor, sino para que entendieran que las acciones tienen consecuencias, que las elecciones definen destinos. ¿Podemos visitarlo?, preguntó Miguel nuevamente. Cuando ustedes quieran, respondí. Él cometió errores graves, pero sigue siendo el padre de ustedes. La primera visita a la penitenciaría fue una prueba. Ver a Antonio en uniforme, delgado y abatido, hizo que Teresa llorara durante todo el encuentro. Miguel se mantuvo callado, observando al padre como si intentara reconciliar esta imagen con sus recuerdos. ¿Estás bien?, preguntó Antonio, evitando mi mirada. Estamos recomenzando, respondí simplemente. Los niños te extrañan. Él intentó explicarse, decir que nunca tuvo intención de herirnos, que el plan se salió de control. No respondí. Algunas mentiras no merecen ni siquiera el esfuerzo de ser desmentidas. Poco a poco, nuestra vida fue tomando forma en la capital. Lourdes me enseñó nuevas técnicas de costura, me presentó a clientes potenciales, compartió sus conocimientos sobre el negocio de la moda. Después de 6 meses, ya tenía mis propias clientas, mujeres que apreciaban mi trabajo meticuloso y diseños elegantes, aunque prácticos. Con el dinero que ahorré y el préstamo de doña Eulalia, conseguimos alquilar un pequeño apartamento cerca de la escuela de los niños, 2 habitaciones, una sala minúscula, una cocina donde apenas cabíamos los 3 para cenar, pero era nuestro. Compramos muebles de segunda mano, cosí cortinas coloridas, y Miguel pintó las paredes de su cuarto compartido con Teresa. Transformamos aquel espacio alquilado en hogar. Por la noche, cuando finalmente tenía un momento solo para mí, pensaba en la mujer que fui y en la mujer que estaba convirtiéndome. El descubrimiento de aquella nota siniestra en la Biblia lo cambió todo, no solo mi destino, sino quién era yo por dentro. La esposa sumisa e insegura había quedado atrás junto con la casa en el interior y las mentiras que la sustentaban. A veces me preguntaba sobre Mariana y el niño. ¿Habrían quedado en el pueblo enfrentando el estigma? ¿Habrían vuelto con la familia de ella? ¿Aquel bebé, medio hermano de mis hijos, sabría algún día sobre Miguel y Teresa? La vida seguía su curso con pequeñas victorias diarias. Teresa aprendió a leer y devoraba todos los libros que conseguíamos prestados de la biblioteca. Miguel se destacaba en matemáticas, soñando con ser ingeniero. Yo expandía mi clientela. Mi reputación como costurera crecía y algunos vestidos de fiesta que creé fueron elogiados en columnas sociales de pequeños periódicos. Era 1971. Yo tenía 31 años y por primera vez desde que recordaba, me sentía dueña de mi propio destino. No era rico,
No era fácil, pero era auténtico, era mío. Y fue entonces que el destino resolvió traer un giro más a nuestra historia. Era un miércoles de octubre de 1971, cuando el pasado llamó a mi puerta, literalmente. Yo acababa de cumplir 31 años y finalmente comenzaba a recoger los frutos de mi trabajo duro. Mi pequeño taller, instalado en la sala de nuestro apartamento, ganaba reconocimiento entre las señoras de clase media de la capital. No era lujoso como los grandes salones de moda, pero tenía clientas fieles que apreciaban mi trabajo meticuloso y precios justos. Aquella tarde lluviosa estaba finalizando un vestido de graduación para la hija de una clienta importante cuando llamaron a la puerta. Miguel, entonces con 10 años, corrió a atender antes de que yo pudiera limpiarme las manos llenas de alfileres. «Mamá», llamó él con una voz vacilante que inmediatamente me puso alerta. «Hay una señorita aquí con un bebé». Coloqué los alfileres en el estuche, arreglé rápidamente el cabello y fui hasta la puerta. Allí, empapada por la lluvia y visiblemente nerviosa, estaba Mariana. En sus brazos, un bebé de aproximadamente 1 año dormía pacíficamente, ajeno al drama silencioso que se desarrollaba. El tiempo parecía haberse congelado. Estudié su rostro, más delgado que en las fotos que había visto. Ojeras profundas, cabello sin el brillo que tanto había encantado a Antonio. Sus ojos, sin embargo, mantenían la misma determinación que reconocía en su carta. «Disculpe aparecer así», dijo ella finalmente, su voz casi un susurro. No sabía a dónde ir. Por un instante, todos los sentimientos que había reprimido amenazaron con desbordarse. Rabia, dolor, indignación. ¿Cómo se atrevía a aparecer en mi puerta, trayendo el fruto de la traición que destruyó a mi familia? Pero entonces miré al bebé dormido, con mejillas regordetas y pestañas largas como las de Miguel cuando era recién nacido. Un niño inocente que no pidió nacer en aquel enredo. «Entren», dije simplemente, abriendo más la puerta. «Están empapados». Miguel miraba la escena boquiabierto, intentando entender quiénes eran aquellos visitantes. Teresa, que jugaba en la habitación, apareció curiosa al oír voces desconocidas. «Niños, esta es una conocida que necesita ayuda», expliqué, evitando etiquetas o explicaciones complejas en aquel momento. «Miguel, trae una toalla limpia del armario. Teresa, pon agua a calentar. Vamos a hacer un té». Mientras los niños cumplían sus tareas, indiqué el sofá para Mariana. Ella se sentó en la orilla, como si temiera ocupar demasiado espacio, aún sosteniendo al bebé firmemente contra el pecho. «¿Es un niño?», pregunté, intentando romper el hielo mientras Miguel volvía con la toalla. «Sí», respondió ella, secando delicadamente el rostro del hijo. «Carlos, tiene 10 meses». Ofrecí té y galletas que ella aceptó con manos temblorosas. Los niños, sintiendo la tensión en el aire, inventaron una excusa para ir a jugar al cuarto. Cuando finalmente nos quedamos a solas, Mariana comenzó a hablar, las palabras saliendo como una presa que se rompe después de contener agua por demasiado tiempo. «Lo perdí todo, doña Consuelo. La casa en Guadalajara estaba alquilada a nombre de Antonio. Fui desalojada poco después del escándalo. Volví a casa de mis padres en Morelia. Pero cuando Carlos nació, mi padre no soportó la vergüenza de tener un nieto bastardo, como él decía. Nos echó. Intenté conseguir empleo en varias escuelas, pero las puertas se cerraban cuando descubrían mi historia. Hizo una pausa, bebiendo té para ganar valor. Antonio dijo que vendría a buscarnos cuando saliera de prisión. Prometió que estaríamos juntos, que compensaría todo. Le creí, como siempre, pero la semana pasada recibí esto. De su bolso mojado, sacó un sobre arrugado. Dentro, una carta corta y fría, escrita con la caligrafía que yo conocía tan bien. Mariana, las circunstancias han cambiado. Cuando salga de aquí, necesitaré comenzar de cero. No podré mantenerte a ti y al niño como prometí. Es mejor que sigamos caminos separados. Cuídate, Antonio. Devolví la carta sin comentarios. No estaba sorprendida. Era el mismo patrón.
usar personas y descartarlas cuando ya no servían a sus propósitos. No tengo a dónde ir, continuó ella, las lágrimas finalmente escapando. Estoy durmiendo en pensiones baratas. El dinero se está acabando. Oí decir que usted abrió un taller, que está reconstruyendo su vida. No vine a pedir caridad, vine a pedir trabajo. Puedo limpiar, atender clientes, cualquier cosa. Solo necesito un comienzo para cuidar de mi hijo. Miré a aquella mujer, tan joven, tan desesperada, y al bebé dormido en sus brazos. Él tenía la misma barbilla que Miguel, la misma forma de cejas. Era medio hermano de mis hijos, quisiera yo o no. ¿Qué derecho tenía yo de juzgar a Mariana? Ella también había sido engañada, también había sido descartada cuando dejó de ser conveniente. La diferencia entre nosotras era que yo había descubierto la verdad a tiempo para prepararme, para construir un plan de escape. Ella fue tomada desprevenida, con un bebé en brazos y promesas vacías en los oídos. ¿Tienes experiencia con costura?, pregunté finalmente. Ella negó con la cabeza. No, pero aprendo rápido. Era maestra de primaria. Sé lidiar con detalles, soy organizada. Respiré hondo, sabiendo que la decisión que tomara en aquel momento cambiaría el curso de varias vidas, no solo la mía. Tengo un cuartito en los fondos, dije, señalando una pequeña extensión del apartamento que usábamos como depósito. No es gran cosa, pero hay espacio para un colchón y una cuna. En cuanto al trabajo, necesito a alguien para atender clientes y llevar los libros de contabilidad mientras yo coso. El salario no será mucho al principio, pero incluye la habitación y las comidas. Sus ojos se agrandaron, alternando entre incredulidad y alivio. ¿Me aceptaría después de todo? No estoy haciendo esto por ti, respondí honestamente. Lo estoy haciendo por tu hijo, que es hermano de mis hijos, y tal vez un poco por mí misma también. Ya cargué rabia y rencor demasiado tiempo. Es hora de dejar eso atrás. Aquella noche, después de que Mariana y Carlos estaban instalados en el cuartito improvisado, me senté con Miguel y Teresa para explicar la situación de la forma más delicada posible. El bebé que vino hoy es hermano de ustedes, dije simplemente. Hijo del padre de ustedes con otra persona. Él y su madre necesitan ayuda y vamos a ayudarlos por un tiempo. Miguel, siempre sensible e intuitivo, frunció el ceño. ¿Ella es la mujer por quien papá nos dejó? Me sentí impresionada por su percepción. Sí, pero ella también fue engañada como nosotros, y el bebé no tiene culpa de nada. Teresa, con la simplicidad de sus 8 años, se encogió de hombros. ¿Puedo jugar con él cuando crezca? Claro que sí, querida. Es tu hermano. La adaptación no fue fácil. En los primeros días, Mariana apenas conseguía mirarme a los ojos, avergonzada y agradecida al mismo tiempo. Los niños oscilaban entre curiosidad y confusión. Los vecinos cuchicheaban cuando nos veían juntas en el mercado o llevando a los niños a la escuela. La esposa traicionada y la amante bajo el mismo techo era material para escándalo en cualquier época, especialmente en los conservadores años 70. Pero gradualmente una rutina se estableció. Mariana tenía talento natural para la organización. En pocos días reorganizó el taller, creó un sistema de citas para clientas y asumió toda la parte administrativa que yo tanto descuidaba. Con ella cuidando de esos aspectos, pude enfocarme exclusivamente en las creaciones, aumentando nuestra productividad. Los niños se adaptaron más rápidamente de lo que imaginé. Teresa adoptó el papel de hermana mayor con entusiasmo, encantada con el bebé que le sonreía. Miguel, aunque más reservado, frecuentemente ayudaba a Mariana con pequeñas tareas, especialmente cuando percibía que ella estaba sobrecargada. Por la noche, después de que los niños dormían, a veces conversábamos en la pequeña cocina, dos mujeres unidas por el mismo hombre que las traicionó, intentando entender cómo seguir adelante. ¿Cómo lo descubrió?, preguntó ella cierta noche mientras remendaba un mameluco de Carlos. ¿Sobre nosotros? ¿Sobre el plan? Le conté sobre la nota en la Biblia, las investigaciones, las pruebas que reuní. Ella escuchó en silencio, las manos paralizadas sobre la tela.
Usted envió las pruebas al inspector, concluyó, no como una acusación, sino como un reconocimiento. Por eso él fue arrestado antes de huir. Hice lo que necesitaba para proteger a mis hijos y a mí misma. Ella asintió lentamente. Yo habría hecho lo mismo si lo hubiera sabido. En otra noche, cuando Carlos tenía fiebre y nos turnábamos para vigilarlo, ella me confesó cómo conoció a Antonio. Era mi primer año como maestra. Él vino a la escuela para una charla sobre educación financiera para niños. Fue tan encantador, tan atento. Dijo que estaba separado, que solo mantenía las apariencias en el pueblo pequeño por su posición en el banco. Creí cada palabra. No era difícil entender cómo ella había sido engañada. Yo misma, que viví 10 años con él, nunca sospeché de su duplicidad hasta encontrar aquella nota. Los meses pasaron y algo inesperado ocurrió. Comenzamos a funcionar como una familia no convencional. Compartíamos responsabilidades, comidas, pequeñas alegrías y preocupaciones diarias. Mariana resultó ser una excelente contadora de cuentos, encantando a los 3 niños antes de dormir. Yo le enseñaba los secretos de la costura, sorprendida por su habilidad para aprender técnicas complejas. El taller prosperaba. Con Mariana organizando la parte administrativa, pude aceptar más encargos, incluso de vestidos de novia que pagaban mejor. A finales de 1972, nos mudamos a un espacio mayor, un apartamento con 3 habitaciones en el mismo barrio, con una sala amplia que transformamos en un taller más profesional. Fue en esa época que recibí una visita inesperada. Estaba sola en el taller, finalizando un vestido, cuando sonó el intercomunicador. «Doña Consuelo», dijo el portero, «hay un señor llamado Eduardo queriendo hablar con usted». ¿Eduardo? El nombre provocó un escalofrío. El antiguo gerente del banco, socio de Antonio en el esquema fraudulento, el autor de la nota que había cambiado mi vida. «Hágalo subir», decidí tras un momento de vacilación. El hombre que entró en mi taller estaba irreconocible. El Eduardo que yo conocía era elegante, siempre de traje bien cortado y cabello impecable. Estaba delgado, pálido, con el cabello prematuramente canoso y ojeras profundas. «Gracias por recibirme», dijo, rechazando el café que ofrecí. «Fui liberado hace 3 días, pena reducida por buen comportamiento». Me mantuve en silencio, esperando que explicara el motivo de la visita. «Vine a pedir perdón», continuó, mirando sus propias manos. «Sé que no lo merezco, que probablemente me odia». La nota fue idea de Antonio. Él temía que usted descubriera sobre Mariana, sobre el dinero. Dijo que era solo una precaución, que nunca se usaría. Yo le creí, o quise creer. «¿Por qué me está diciendo esto ahora?», pregunté, manteniendo distancia. «Porque pasé 3 años en prisión pensando sobre el hombre en que me convertí, sobre lo que casi le hicimos a usted, a los niños. Antonio no siente remordimiento, ¿sabe? Él culpa a todos, excepto a sí mismo. Pero yo no consigo vivir más con este peso». Estudié su rostro en busca de señales de manipulación, pero vi solo agotamiento y vergüenza genuina. «¿Qué pretende hacer ahora?», pregunté. «Volver a mi pueblo natal en el sur. Mi hermano tiene un pequeño negocio allá. Prometió darme una oportunidad. Sé que nunca podré compensar totalmente el mal que causé, pero quiero intentar vivir honestamente de ahora en adelante». Cuando se levantó para salir, dijo algo que me sorprendió. Su denuncia salvó muchas vidas, ¿sabía? No solo la suya propia. Si hubiéramos conseguido huir con aquel dinero, muchas familias habrían perdido sus ahorros. Empleos habrían sido destruidos cuando la fábrica no pudiera expandirse. Su coraje hizo más diferencia de lo que imagina. Después de que él salió, me quedé parada en la ventana por mucho tiempo, observando la calle movida abajo. La visita de Eduardo trajo a la superficie recuerdos que yo intentaba mantener enterrados, pero también trajo una extraña sensación de cierre. El hombre que había escrito aquellas palabras amenazadoras estaba arrepentido, buscando redención. Eso no borraba el pasado, pero de alguna forma hacía el presente más ligero.
Cuando Mariana volvió con los niños de la escuela, no mencioné la visita. Algunos puentes con el pasado es mejor dejarlos atrás. 1973 trajo nuevos desafíos y oportunidades. Miguel, ahora con 12 años, se destacaba cada vez más en la escuela, especialmente en ciencias y matemáticas. Teresa, con 10, revelaba talento para el dibujo. Sus ilustraciones comenzaron a inspirar a algunos de mis modelos. Carlos, con casi 3 años, era un niño alegre y curioso que me llamaba tía Consu, y a Mariana simplemente mamá, sin entender aún la complejidad de nuestra situación. Fue en ese año que tomamos una decisión que cambiaría definitivamente el rumbo de nuestras vidas. Una clienta influyente, dueña de una tienda de telas finas, me ofreció sociedad en un nuevo emprendimiento, una boutique en el centro de la ciudad enfocada en ropa a medida para ocasiones especiales. Tú tienes el talento, yo tengo el capital y los contactos, explicó. Podemos transformar tu taller doméstico en un negocio real, con escaparate a la calle y todo lo demás. La oportunidad era tentadora, pero atemorizante. Significaría una inversión mayor, más responsabilidades, más visibilidad. Necesito conversar con mi socia, respondí, usando el término que habíamos adoptado para describir a Mariana ante extraños, evitando explicaciones complicadas. Aquella noche, después de que los niños se durmieron, puse la propuesta sobre la mesa de nuestra pequeña cocina. Es arriesgado, ponderó Mariana, siempre cautelosa con las finanzas desde nuestra experiencia con hombres que manipulaban dinero. Pero también es la oportunidad que esperábamos. Si funciona, podremos dar una mejor educación a los niños, tal vez hasta comprar una casa algún día. Discutimos hasta tarde, sopesando pros y contras, haciendo cálculos en pedazos de papel, soñando un poco también. Al final, decidimos aceptar. El taller doméstico nos había sostenido en los momentos difíciles, pero era hora de crecer. Confecciones Consuelo, sugerí como nombre. ¿Qué tal algo más moderno?, rebatió Mariana. Atelier Novo o algo así. Reímos juntas, percibiendo cómo nos habíamos convertido en un verdadero equipo a lo largo de los años. 2 mujeres quebradas por la misma tormenta, que aprendieron a reconstruir juntas lo que habían perdido separadamente. Al día siguiente, cuando informé a mi clienta que aceptábamos la propuesta, ella sonrió satisfecha. Sabía que dirías que sí. Ya hasta reservé el espacio. Esa tienda en la avenida Reforma que cerró el mes pasado. Necesitará reforma, claro, pero tiene potencial. En 3 meses frenéticos, transformamos el espacio vacío en una boutique elegante. Mariana reveló talento para la decoración, creando un ambiente sofisticado con recursos limitados. Contratamos 2 costureras para ayudar con los pedidos básicos, mientras yo me dedicaba a las piezas exclusivas, que serían nuestra marca registrada. La inauguración fue un pequeño evento local con champán barato en copas prestadas y bocadillos preparados en nuestra propia cocina. Miguel, serio en su mejor ropa, recibía a los invitados en la puerta. Teresa distribuía pequeñas bolsitas perfumadas que habíamos hecho como recuerdo. Carlos, aún demasiado pequeño para entender la importancia del momento, encantaba a las clientas con su sonrisa fácil. Mirando alrededor al espacio bonito que habíamos creado, a los niños sanos y felices, a Mariana organizando todo con eficiencia, sentí una ola de gratitud tan intensa que necesité apoyarme en el mostrador. 4 años antes había encontrado una nota amenazadora escondida en la Biblia de mi marido. En aquel momento pensé que mi vida había terminado. No podría estar más equivocada. Apenas estaba comenzando. La nota que debería sellar mi sentencia de muerte se convirtió, irónicamente, en mi salvoconducto hacia la libertad. La mujer que debería ser mi rival se convirtió en mi aliada más cercana. La tragedia que debería destruirme acabó reconstruyéndome más fuerte, más sabia y, sorprendentemente, más feliz. Nuestra boutique, Atelier Consuelo, sí, acabé cediendo parcialmente a la sugerencia moderna de Mariana. Floreció más allá de nuestras expectativas más optimistas.
De 1973 a 1975, pasamos de un pequeño espacio en la Avenida Reforma a una tienda elegante, con escaparate amplio en Polanco, zona noble de la capital. Lo que comenzó como un taller de costura a medida se transformó en referencia de moda para ocasiones especiales. Recuerdo el orgullo que sentí cuando en 1975 uno de mis vestidos de novia fue fotografiado para una revista femenina. Yo, Consuelo, la mujer que 5 años antes enfrentaba el escándalo de ser la esposa del ladrón del banco, ahora veía mi creación estampada en páginas brillantes con la leyenda «Elegancia firmada por Consuelo». Mariana se reveló no solo como una excelente administradora, sino también como una visionaria para los negocios. Fue idea suya expandirnos a una pequeña línea de vestidos listos para usar, más accesibles que los hechos a medida, pero manteniendo la calidad que nos caracterizaba. Creamos la línea Joven Consuelo, inspirada en los dibujos de Teresa, ya adolescente con evidente talento artístico. Nuestra sociedad inusual, la esposa traicionada y la examante, se volvió tema discreto en los círculos sociales de la ciudad. Algunas personas arrugaban la nariz, encontrando el arreglo escandaloso. Otras admiraban nuestra capacidad de superar el pasado en favor de los niños y del futuro. La mayoría, felizmente, estaba demasiado ocupada con sus propios dramas para preocuparse por los nuestros. Los niños crecían sanos, cada uno con su personalidad distinta. Miguel, a los 14 años, era un adolescente serio y estudioso, fascinado por la ingeniería y las ciencias. Teresa, con 12, ya mostraba el temperamento artístico que marcaría su vida, siempre con un cuaderno de dibujos bajo el brazo. Y Carlos, a los 5 años, era un niño alegre y sociable, adorado por todos en el taller. Nuestra familia, no convencional, vivía ahora en una casa espaciosa en el barrio de Las Lomas, con un jardín donde los niños podían jugar y un estudio en los fondos donde yo creaba mis modelos cuando necesitaba silencio. Teníamos 2 empleadas que nos ayudaban con la casa y los niños, un lujo impensable algunos años antes. La vida parecía finalmente estabilizada, como un barco que encuentra aguas calmas después de una tormenta violenta. Hasta que una tarde de junio de 1976, el pasado volvió a visitarnos. Yo estaba en el taller ajustando el vestido de graduación de una clienta cuando nuestra recepcionista entró vacilante. «Doña Consuelo, hay un hombre queriendo hablar con usted. Dice que es el señor Antonio Méndez». El alfiler que sostenía se deslizó entre mis dedos, pinchando levemente mi piel. Antonio. Después de 7 años de prisión, estaba libre, hecho que yo sabía que ocurriría eventualmente, pero para el cual nunca me sentí completamente preparada. «Dile que estoy ocupada», respondí automáticamente, un reflejo de autopreservación. Pero entonces, mirando a mi clienta en el espejo, una joven de 18 años a punto de graduarse, toda la vida por delante, pensé en la mujer en que me había convertido. Ya no era aquella esposa insegura, intimidada por la mera presencia del marido. Era empresaria, madre, una mujer que había reconstruido su vida de las cenizas. «No, pídele que espere en la sala de recepción. Terminaré en 15 minutos». Concluí el ajuste con manos que se negaban a temblar. Agendé la prueba final del vestido y respiré hondo antes de caminar hasta la recepción. Antonio estaba sentado rígidamente en uno de los sillones elegantes, pareciendo fuera de lugar en aquel ambiente femenino y sofisticado. Los años en prisión habían envejecido su rostro, emblanquecido completamente sus cabellos otrora negros. Vestía un traje simple, limpio, pero pasado de moda, probablemente comprado antes de su prisión. Nuestras miradas se encontraron y por un instante fui transportada de vuelta a aquella cocina en 1969, preparando el desayuno para un hombre que planeaba abandonarme. O peor. «Consuelo», dijo él, levantándose. «Antonio», respondí con una calma que me sorprendió a mí misma. «Vamos a hablar en mi despacho». Lo guié a través del taller,
consciente de las miradas curiosas de las costureras y asistentes. Muchas de ellas conocían mi historia, o al menos partes de ella. Ver al infame exmarido era como presenciar a un personaje de leyenda cobrar vida. Mi despacho era un espacio que reflejaba en quién me había convertido. Organizado, elegante, sin ostentación, con dibujos de Teresa enmarcados en las paredes y un gran escritorio donde podía tanto diseñar modelos como revisar contratos. «Has construido algo impresionante aquí», comentó él observando el ambiente. «¿Qué deseas, Antonio?», pregunté directamente, indicándole que se sentara mientras yo tomaba mi lugar detrás del escritorio. La dinámica de poder entre nosotros era claramente otra ahora. «Ver a mis hijos», respondió, mirando un portarretratos en mi escritorio que mostraba a Miguel y Teresa en su fiesta de graduación de la secundaria. «Fui liberado hace una semana. Estoy viviendo en una pensión cerca de aquí. Miguel tiene 15 años ahora, Teresa, 13. Ellos ya no son los niños que dejaste». «Lo sé», dijo él frotándose las manos nerviosamente. «Recibí las cartas y fotos que enviabas. Gracias por eso, por mantener esa conexión a pesar de todo». Asentí silenciosamente. A pesar de todo, siempre cumplí mi promesa de mantener a los hijos conectados con el padre. Enviaba fotos, boletas escolares, noticias importantes. Permitía que ellos lo visitaran cuando mostraban interés, aunque esas visitas se habían vuelto cada vez más raras con el pasar de los años. «También quiero ver a Carlos», añadió, sorprendiéndome. «¿Carlos? Rechazaste a tu propio hijo. Mariana me mostró tu carta». Un rubor de vergüenza alcanzó su rostro envejecido. Estaba desesperado, Consuelo. Pensé que sería más fácil para todos si simplemente desaparecía de sus vidas. Pero en la prisión tuve demasiado tiempo para pensar, para arrepentirme. Estudié su rostro buscando señales del viejo Antonio, el manipulador, el mentiroso encantador que había engañado no solo a mí, sino a un pueblo entero. Encontré apenas a un hombre de mediana edad abatido, cargando el peso de sus elecciones. «No puedo decidir por Mariana sobre Carlos», respondí finalmente. «En cuanto a Miguel y Teresa, son casi adultos ahora. La elección de verte o no debe ser de ellos». «Es justo», concordó él. «¿Tú estás con alguien ahora?» La pregunta me tomó desprevenida por su irrelevancia. ¿Qué importaba mi vida personal para él? «Mi vida particular no es de tu incumbencia, Antonio. Nunca más lo fue desde el día en que encontré aquella nota». Él bajó la cabeza, aceptando la reprimenda. «Entiendo. Solo quería saber si conseguiste ser feliz a pesar de lo que hice». «Soy feliz a pesar de ti, no gracias a ti», respondí, percibiendo la verdad profunda en esas palabras. «Construí una vida que amo, con personas que valoro. La nota que debería destruirme acabó liberándome». Cuando él partió, prometí informar a los hijos sobre su regreso y dejar que ellos decidieran si querían un encuentro. Observé por la ventana mientras él caminaba por la acera, los hombros caídos, un hombre disminuido por sus propias elecciones. Aquella noche reuní a Miguel, Teresa y Mariana en la sala de estar. Carlos ya estaba durmiendo, ajeno a la tormenta emocional que se formaba. «Su padre fue liberado», anuncié sin rodeos. «Vino al taller hoy, quiere verlos». Miguel, casi un hombre ahora, cruzó los brazos defensivamente. En los últimos años, sus visitas al padre habían prácticamente cesado, sustituidas por una dedicación casi obsesiva a los estudios. «No tengo nada que decirle», declaró con la firmeza de los jóvenes que creen tener todas las respuestas. Teresa, siempre más emotiva, se mordió el labio, los ojos llorosos. «¿Preguntó por mí específicamente?» «Preguntó por ustedes dos», respondí suavemente. «La decisión es de ustedes. No voy a forzarlos a nada». Mariana permaneció en silencio, pero noté cómo sus manos se apretaban nerviosamente. La mera mención de Antonio aún la afectaba, a pesar de los años y de la vida nueva que había construido. «Él quiere ver a Carlos también», añadí, mirando directamente a ella. Sus ojos se agrandaron.
Después de la carta que me envió, después de abandonarnos, ¿por qué ahora? Dice que se arrepintió, que tuvo tiempo para pensar en la prisión. Un silencio pesado cayó sobre la sala, cada uno absorto en sus propios pensamientos y recuerdos. Voy a encontrarme con él, decidió Teresa finalmente. No por él, sino por mí. Necesito entender algunas cosas. Miguel negó con la cabeza. Aún no estoy listo. Tal vez nunca lo esté. Mariana respiró hondo, los ojos fijos en una fotografía de Carlos en la pared. Si él quiere realmente conocer al hijo, no puedo negarle eso a Carlos, pero será en mis términos, con límites claros. En los días siguientes, nuestro hogar, normalmente un refugio de paz arduamente conquistada, se convirtió en un campo minado emocional. Teresa se encontró con el padre en un café cerca de casa. Una conversación de 2 horas que la dejó agotada, pero de alguna forma más ligera, como si finalmente hubiera exteriorizado preguntas guardadas por años. Lloró cuando le mostré mis dibujos, me contó después. Dijo que siempre supo que yo sería artista. Es extraño, mamá, pero ya no siento rabia. Solo una especie de tristeza por lo que podría haber sido. Miguel mantuvo su decisión de no ver al padre, canalizando cualquier conflicto emocional hacia sus estudios y proyectos de ciencias. A los 15 años ya hablaba con convicción sobre cursar ingeniería en la mejor universidad del país. La reunión más tensa fue entre Mariana, Carlos y Antonio, realizada en un parque público por insistencia de ella. No participé, claro, pero Mariana me contó después. Mientras tomábamos té en el portal, Carlos, sin saber quién era aquel señor, le mostró animadamente su carrito favorito. Antonio no paraba de repetir cómo se parece a Miguel a la misma edad, relató ella, la voz temblorosa. Pidió perdón. Dijo que escribió aquella carta en un momento de desesperación. Ofreció dinero para la educación de Carlos. ¿Aceptaste?, pregunté, conociendo su independencia feroz. No, respondió firmemente. Le dije que no necesitábamos la caridad de él, que tú y yo construimos algo sólido, que Carlos tiene todo lo que necesita, pero acepté que puede ver al niño ocasionalmente, si Carlos muestra interés. En las semanas siguientes, Antonio se volvió una presencia periférica en nuestras vidas. Aparecía los domingos para llevar a Teresa a comer o a Carlos al zoológico. Miguel continuaba irreductible en su rechazo, aunque yo sospechaba que secretamente seguía las historias que Teresa contaba sobre esos encuentros. En cuanto a mí, mantenía una distancia educada. Ya no había rabia o miedo, solo la claridad de que nuestros caminos se habían separado definitivamente 7 años antes, cuando encontré aquella nota en la Biblia. La vida siguió su curso. Nuestra boutique continuó prosperando, expandiéndose a una segunda tienda en un centro comercial recién inaugurado, concepto nuevo en la época. En 1978, fui invitada a presentar una pequeña colección en la primera versión de lo que vendría a ser la Fashion Week México. Décadas después, Miguel se graduó con honores en la preparatoria y fue aceptado en la Universidad Nacional Autónoma de México, realizando su sueño de estudiar ingeniería. Teresa, siguiendo su talento artístico, ingresó en la Facultad de Bellas Artes, eventualmente especializándose en diseño de moda para trabajar a mi lado. Carlos, creciendo en un ambiente rodeado por creatividad y emprendimiento, mostraba talento para los negocios, incluso siendo niño. Antonio encontró trabajo como contador en una pequeña empresa, viviendo modestamente en un apartamento alquilado. La vida lujosa que conociera antes de la prisión estaba definitivamente en el pasado. En los eventos importantes de los hijos, graduaciones, presentaciones, competiciones, manteníamos una distancia cordial, reconociendo silenciosamente que, a pesar de todo, estábamos unidos por los 3 jóvenes que ayudamos a criar. Fue en 1980, casi 11 años después del descubrimiento de la nota fatídica, que el ciclo finalmente se completó. Estaba en mi estudio trabajando en los últimos detalles de un vestido de novia cuando mi asistente me interrumpió. Doña Consuelo, hay una pareja aquí queriendo hablar específicamente con usted sobre un vestido de novia exclusivo. Arreglé mi cabello,
ahora con algunas canas que yo lucía con orgullo, y fui hasta la sala de recepción. Allí, tomados de la mano, estaban Eduardo, el exgerente del banco, autor de la nota, y una mujer de aproximadamente su edad, con una sonrisa tímida. Eduardo, lo saludé, sorprendida. No lo veía desde su visita años atrás, poco después de salir de prisión. Doña Consuelo, respondió él, visiblemente nervioso. Esta es Elena, mi prometida. Vamos a casarnos el próximo mes. Una ceremonia simple. Cuando buscábamos a alguien para hacer el vestido de ella, su nombre apareció en todas las recomendaciones. No sabía si sería bienvenido, pero Elena me dio ánimos, añadió ella, apretando su mano. Le conté sobre su pasado, sobre su conexión con doña Consuelo, explicó. Sé que es pedir mucho, pero me sentiría honrada si considerara crear mi vestido. Miré a aquel hombre que una vez había escrito las palabras «Si ella descubre la verdad, mátala», y a su novia, que lo aceptaba a pesar de su pasado sombrío. La ironía de la situación no se me escapó. El hombre que había participado en un plan que casi destruye mi vida, ahora venía a mí en busca de ayuda para celebrar su amor. 11 años atrás, habría rechazado inmediatamente, movida por dolor y resentimientos justificables. Pero la mujer que era ahora comprendía algo sobre segundas oportunidades, sobre recomienzos, sobre transformar tragedias en triunfos. «Venga conmigo, Helena», dije, guiándola hacia el estudio de pruebas. «Vamos a conversar sobre lo que imagina para su gran día». En los meses y años que siguieron, nuestra historia continuó desplegándose en direcciones que jamás podría prever aquella tarde fatídica de 1969. Miguel se graduó como ingeniero y eventualmente abrió su propia empresa de construcción. Teresa se convirtió en mi socia creativa en el taller, trayendo aire fresco a mis creaciones tradicionales. Carlos, con el apoyo tanto de Mariana como de Antonio, siguió administración de empresas, eventualmente asumiendo la gestión del negocio que Mariana y yo construimos. Mariana y yo nunca nos separamos, ni como socias ni como familia. Aquella situación temporal se transformó en una sociedad vitalicia, basada en respeto mutuo, comprensión profunda y un amor compartido por los 3 niños que criamos juntas. Muchos no entendían nuestra dinámica, pero aprendimos a ignorar juicios externos hace mucho tiempo. Antonio falleció en 1995 después de un ataque cardíaco súbito. En el funeral estábamos todos allí, Miguel, Teresa, Carlos, yo, Mariana, no por amor romántico perdido, sino por respeto al hombre que, a pesar de sus enormes errores, nos había conectado de formas que ninguno de nosotros podría imaginar. Hoy, a los 78 años, miro hacia atrás y veo cómo una simple nota escondida en una Biblia alteró completamente el curso de mi existencia. Lo que debería haber sido mi sentencia de muerte se convirtió, irónicamente, en el catalizador para una vida plena y auténtica. Tengo 6 nietos maravillosos ahora. La boutique se transformó en una marca respetada nacionalmente, aunque me retiré oficialmente hace algunos años, dejando el negocio en las manos competentes de Teresa y Carlos. Mariana y yo aún vivimos juntas, 2 señoras mayores que compartieron tanto que se volvieron prácticamente hermanas. A veces, cuando estamos reunidos para una comida de domingo, mis hijos, nietos, Mariana, pienso en aquella joven asustada de 29 años, temblando al leer una nota amenazadora, sin idea de cómo enfrentaría el futuro. Me gustaría poder volver en el tiempo y susurrar en su oído: «Valor, Consuelo, lo que parece el fin de todo es apenas el comienzo de algo extraordinario. La tormenta es brutal, pero lo que construirás después de ella será más fuerte y más bello de lo que jamás imaginaste». Es esto, mis queridos, lo que me gustaría dejarles hoy. Cualquiera que sea la tormenta que estén enfrentando, sepan que puede ser el inicio de algo nuevo, no el fin de todo. A veces, necesitamos que algo se rompa completamente para construir algo mucho más bello en su lugar. Gracias por acompañarme en este viaje de memorias. Si esta historia tocó su corazón, dejen su me gusta,
compartan con alguien que necesita escuchar un mensaje de esperanza y suscríbanse al canal Diario de la Abuela para más historias de superación. Cuéntenme en los comentarios si alguna vez una gran dificultad se transformó en bendición en sus vidas. Un abrazo cariñoso de esta abuela que aprendió que no son los eventos los que definen nuestra vida, sino cómo elegimos responder a ellos. Hasta el próximo video.